La Primera República, desorden político 1810-1816. Si bien es cierto, durante el periodo entre 1810 y 1816 es conocido como la Primera República. Este fue un periodo de guerras internas y fracasos e inexperiencia política de quienes dirigían en ese momento e impedían de cierta manera el establecer un orden político unificado que tuviese la capacidad de defender la independencia de la corona, ya que Santa Marta, Popayán y Pasto seguían siendo fieles a la corona española y daban pelea a independentistas y a su vez diferían entre federalistas y centralistas. ¿Cuál fue el principal problema de influencia para el desarrollo de la forma política que enfrentaron los criollos? La falta de práctica por parte de los líderes políticos y la pueril fuerza para la construcción de mandatos y métodos políticos que fuesen capaces de propugnar su independencia, los excesos de ideologías que tenían los criollos al pretender usar prototipos políticos extranjeros se sumaban a la impericia en el uso de las finanzas y las funciones del gobierno. En ocasión a esto, la Primera República, en su afán por expoliar el poder y representarlo, acotó ese apoyo a procesos de independencia e imposibilitó esa unidad que era constitutiva para la victoria. ¿Cómo se decidiría la forma de gobernabilidad de la Nueva Granada a partir de estos sucesos? El 20 de julio de 1810, la Junta Suprema de Santa Fe se establece en Bogotá. Sus miembros asumen que han heredado esa oportunidad del antiguo régimen y es así como la Junta se autoproclama el gobierno supremo, mientras ella misma se junta para formalizar la Constitución e invita a las demás provincias a unirse. El Congreso se reúne en febrero de 1811 en Bogotá, reconociendo los derechos de Fernando VII contra aquel usurpador francés, pero la Nueva Granada no reconocería la autoridad. Es así como en 1811 Cartagena se convierte en la primera provincia de la República de la Nueva Granada y se declara independiente a España. Durante los meses de febrero y marzo de 1811 en Santa Fe de Bogotá, la Junta Suprema se propone la tarea de convertirse en un gobierno constitucional y Jorge Tadeo Lozano a través de eso constituye el Estado Soberano de Cundinamarca. Mientras esto ocurría en otras provincias, la política se dedicaba a temas locales en conjunto con las élites provinciales de las capitales y entre ellas competían por el poder y se dividieron en dos bandos, uno en confederación de repúblicas soberanas y otro en una sola república. En 1812 los líderes de Cundinamarca y del Congreso se transforman en polos opuestos y ese proyecto político, Jorge Tadeo Lozano, toma la iniciativa de crear la unificación del gobierno para la Nueva Granada y adhiriendo a la provincia de Mariquita en Cundinamarca, para así crear 4 grandes departamentos que serían parte de la Confederación de Quito y Venezuela. Igualmente en 1812, en ese entonces, cuando Antonio Nariño surge como crítico de la clase del federalismo y del gobierno republicano, ya que pretendía demostrar que el federalismo no era el indicado para la Nueva Granada, se realiza una reforma constitucional indicando que el Estado de Cundinamarca pasa a ser una monarquía constitucional a una república con gobierno popular representativo. De 1812 a 1814 el Congreso de las Provincias Unidas de Cundinamarca y el Congreso de las Provincias estuvieron constantemente en disputa. En 1813 las fuerzas de Cundinamarca fueron atacadas por el Congreso de las Provincias Unidas. Se llevan a cabo batallas de las trincheras y Antonio Nariño conforma sus tropas. En 1814 el mandato de Bolívar, el Congreso de las Provincias Unidas ataca y conquista Bogotá y por otra parte Nariño es capturado en su campaña contra Pasto y esto debilita la moral de la insurgencia y se reduce así la lucha contra la corona. En 1815 Cartagena es aislada por Pablo Morillo y lucha contra Santa Marta de una manera muy confusa y esta termina en derrota y se vio abocada al desorden y revueltas internas, debilitándose entonces. En 1815 seguía presentándose una crisis profunda en el nuevo orden político y las repúblicas neogranadinas sufrieron una desilusión y perdieron los esfuerzos en crear un nuevo orden político. En 1816 surge la conspiración y los españoles inician la reconquista a mando del general Morillo. Entran a Bogotá y esta es puesta nuevamente a merced del dominio español. En ocasión a esto se ve el fracaso de la Primera República precisamente por las divisiones internas que aquejaban las élites provinciales y sacrificaron sus propias soberanías, ya que ninguna de ellas confiaba en la otra. Para concluir, podríamos decir que entre los años 1811 y 1815 se tomaron como modelo las constituciones estadounidenses. Sin embargo, el curso tomado por la Nueva Granada fue muy diferente.
y por ende el resultado de estas revoluciones fue diferente, pese a que estas revoluciones se veían semejantes y presentaban similitudes de conflictos constitucionales y políticos. Este desorden político llevó a la Nueva Granada a reevaluar las relaciones con el régimen metropolitano y permite que se replantee una nueva estructura política de orden jerárquico y social. Pese a esto, la actividad política siguió girando en torno a la lucha tradicional de las familias locales por mantener los cargos, al igual que la Iglesia también aporta en esa armonía política. Si bien es cierto que existían divisiones étnicas y sociales, la Nueva Granada estaba organizada en comunidades de provincias, ciudades y pueblos que proporcionaban el centro primordial de identidad, lealtad y actividades políticas, y esto a su vez hacía más compleja la unificación y la estructura de poderes. Esta era entonces una de las características principales de la Primera República. La Primera República